Muy buenos días. Hoy miércoles vamos a meditar del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos 1 al 9. En aquel tiempo salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar. Y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a sentarse en una barca y toda la gente quedaba en la ribera. Y les habló muchas cosas en parábolas. Decía, una vez salió un sembrador a sembrar, y al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal donde no tenía mucha tierra y brotaron enseguida por no tener hondura de tierra, pero cuando salió el sol se agostaron y por no tener raíz se secaron. Otras cayeron entre abrojos, crecieron los abrojos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Más adelante en la Escritura, los discípulos le preguntan al Señor qué quiere decir con esta parábola y Él les tiene que explicar. Y es bueno que nosotros sepamos también en qué situación estamos, porque esta parábola habla de nosotros. El sembrador es el mismísimo Dios, es Jesucristo, son los apóstoles que vamos anunciando la buena nueva al mundo. La semilla es la palabra de Dios, es esta misma buena noticia. Y entonces, las imágenes que el Señor va dando respecto a dónde cae la semilla, cómo recibe y cómo brota, es cómo prende esa palabra en cada uno de nosotros, de distintas formas. Hay algunos que, por más que tú les anuncies algo, no te pescan. Si tú vas a una casa, por ejemplo, nosotros que a veces salimos de dos en dos, hay gente que ni siquiera nos abre. Hay otros que abren y dicen, no me interesa, y no alcanzamos a decir nada. Hay otros que llegamos a decir, Dios te ama, ya lo sé, y nos cierran la puerta. Esos son las semillas que caen a lo largo del camino. Esa palabra no va a prender en ninguna parte. Vienen las aves y se las comen, o sea, no va a dar ningún fruto en esa persona porque están cerrados y no la escuchan. Cuando habla de caer en pedregal donde no tenía mucha tierra, es a veces que la gente sí escucha, pero son tan superficiales que se alegran en el momento, ay sí, qué lindo, pero se les olvida todo, y por supuesto si tú los invitas a ir a la iglesia, dicen, sí, con seguridad voy a ir, y no vienen nunca. ¿No? Entonces eso es poca hondura de tierra, gente que vive muy superficialmente, gente que no tiene sentido en su vida, pero tampoco se preocupa por buscarle el sentido, solamente viven a lo que venga. Y cuando sale el sol, se agosta, o sea, a la primera dificultad ya se olvidan de lo que se les dijo, que Dios podía ayudarlos, que Dios era su fortaleza, se olvidan de todo. Cuando dice las que cayeron en abrojos, es gente que acepta la palabra y de alguna manera durante un tiempo la medita, pero las dificultades de la vida, el quehacer, el trabajo, las preocupaciones económicas y el no tener esta conciencia de Dios en su vida, o del poder de Dios, o del amor que Dios nos tiene, se quedan enredados en sus cosas del mundo y, por supuesto, la palabra pasa a segundo plano y por eso dice que crecen los abrojos, que son todas estas dificultades, y la ahogaron. No logran. Y las que caen en tierra buena, en general, son las personas que primero la escuchan y son humildes. Y lo otro, que es muy notable, es personas que se dejan interpelar por la palabra. Y la palabra lo primero que nos quiere mostrar es nuestra condición de pecadores. Porque es el pecado que hay en nosotros el que nos mantiene desconcertados con nuestra vida y con el problema de la vida. Es nuestro pecado. No son los otros. No es tu marido, no es tu mujer, no son tus padres, no es tu suegra, no es tu jefe, no es tu profesor. No. No es tu patrón. No, es nuestro pecado. Entonces, la imagen de caer en tierra buena a mí me encanta porque yo he vivido en el campo
tenía a mi abuelo que lo acompañaba cuando araban la tierra y cuando se sembraba. Y resulta que ¿dónde crece mejor la semilla? Donde hay abono. Y el abono más natural, primero y principal, son las heces de los animales, los caballos, las vacas que andan en el potrero. Cuando se ara, se sacan las piedras, pero no se saca el abono, no se saca la boñiga, porque eso sirve de abono. Y precisamente la semilla cuando cae, si cae en eso, tiene unos nutrientes espectaculares y por eso dan ciento. En Israel la forma de arar, lo expliqué hace unos años ya, pero lo vuelvo a explicar porque toca el Evangelio. Además que siempre nos olvidamos de las cosas, así que si lo repito, probablemente a muchos de ustedes les va a parecer novedoso. En Israel se sembraba al voleo, que se llama, vale decir, no se hacía el surco primero, sino que iba el sembrador con la semilla en el alda del vestido, es decir, en este delantal que usaban o en la túnica que usaban, y ahí metían la semilla y levantaban, por así decirse, levantaban la falda y ahí llevaban la semilla. Entonces, claro, algunas se caían mientras iban caminando. Y además no limpiaban los terrenos, sino que seguía tirando semilla para un lado y para otro, y después recién se daba vuelta la semilla. Entonces, claro, había alguna que caía donde había boñiga, pero otras caían donde habían piedra y otras caían donde habían otras semillas de otros pastos porque los terrenos eran salvajes. Entonces, claro, crecían los pastos más rápido que la semilla y los ahogaban. Entonces la imagen está perfecta. Pero en nosotros, que eso es lo maravilloso, aquel que siente que no tiene pecado, poco le va a decir la palabra. Aquel que conoce alguno de sus pecados, que es el abono, la palabra le va a llevar un consuelo y lo va a mover. Y va a poder trabajar en él. Y dará fruto. Unos 30, otros 60. Aquel que es realmente humilde, que sabe que él se traiciona incluso a sí mismo, no solo a Dios, sino que se traiciona a sí mismo, ese va a permitir que la palabra lo interpele y además va a dejar que la palabra actúe en él. Ese dará fruto 100. ¿Quién eres tú? ¿Dónde te ubicas? Te dejo la pregunta. El que tenga oídos para oír, que oiga. Aprovecho de darle gracias a todos los que me escriben, que me alientan a seguir. Por lo general yo no agradezco mucho y además tengo poco tiempo para contestarles a todos como quisiera. De vez en cuando respondo a uno que me plantea algo en especial o que dice alguna cosa o que tengo que aclarar, o simplemente le digo un amén porque me llega muy profundamente y me cala hondo. Pero quiero darles las gracias por vuestra fidelidad. No sé cuánto tiempo más voy a estar, pero el tiempo que sea necesario estaré con ustedes y seguiré comentando pobremente en mis pequeñas capacidades la palabra de Dios, que me dicen muchos de ustedes que les sirve, y eso es gracias a Dios. Y les agradezco vuestro apoyo. Que el Señor los bendiga.